Las cifras son altamente preocupantes. Cada vez se conocen más y más casos de niños y adolescentes abusados, violentados sexualmente, usados por adultos para cometer delitos, prostituidos por redes de proxenetismo, trata de personas. ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes? Pues vamos a echar lápiz con Mario Gómez, quien es el fiscal delegado para los delitos contra los niños y los adolescentes de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal, bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Juan Diego, el gusto es mío. Vamos a hablar de una problemática muy grande y es cada hora es abusada una niña, según medicina legal. Pasa esto y pareciera a veces que la sociedad, las autoridades y demás no nos preocupáramos. Hay mucho que hacer. Primero, claro, preocuparse. Segundo, aumentar el nivel de denuncia de la ciudadanía. Este es un delito que tiene subregistro, es decir, que no todo el mundo pone en aviso a las autoridades de lo que está ocurriendo. Las mismas entidades oficiales pecan. Por ejemplo, ustedes aquí tienen claro que hay 85.000 casos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años desde el 2005. Muchos de estos casos derivaron en embarazos. El sistema hospitalario debió haber advertido a la Fiscalía de manera inmediata. Y la Fiscalía... Pero ¿cómo entender? Es que aquí hay un dato que realmente, creo yo, muestra la dimensión del problema. Según los datos de ustedes, de la Fiscalía, se han presentado desde el 2005 hasta la fecha 85.000 casos de abusos contra niñas menores de 14 años y solamente 6.000 condenas. Eso quiere decir, redondeando, que 79.000 agresores sexuales de niños están en las calles, sueltos. Y no pasa nada. Que continúan los procesos y yo entiendo que la Fiscalía hace una labor importante y que la ciudadanía de una u otra forma reclama más. Y eso es verdad, porque los indicadores significa que debemos actuar de una manera muchísimo más fuerte. Creer en los niños y niñas. En muchos casos se pierden o se congelan o se estancan porque en los testimonios las niñas se retractan o no les creen. Los mismos fiscales y jueces tienen problemas en analizar probatoriamente la credibilidad de los niños con suficiente rigor. Entonces, a veces se aprovechan de que la niña fantasea o de que no sabe si fue el lunes o el martes el día en que tuvo lugar el hecho punible, la conducta criminal. Y en consecuencia, muchas veces... la duda corre a favor del procesado y entonces se establece un proceso que no avanza por el camino correcto, porque muchas veces es la palabra de la niña contra la palabra del agresor, que en un 70% de los casos es conocido y está en su barrio, comunidad o es familiar o pariente. Ese es otro de los datos gravísimos, y es que 7 de cada 10 de los agresores están en el entorno, viven en la misma casa con los niños, según este reporte fiscal. Pero déjeme, antes de seguir echando lápiz con usted, mostrarle a nuestros televidentes este otro panorama que afrontan los pequeños en Colombia. Según medicina legal, las cifras de abuso sexual contra los niños han aumentado dramáticamente. Aquí está el reporte. Ella no ha parado de denunciar el presunto abuso sexual del que fue víctima su nieto por parte de familiares cercanos. Las dos personas están capturadas, pero a la espera de una condena. Yo estoy clamando justicia. Yo creo que no era justo para él, un niño de tan solo 4 años, tener que vivir esta monstruosidad. Y sufrió el abuso sexual de 2 personas que convivían con él, que se suponía que estaban al cuidado de él, que tenían que protegerlo. Y es que las cifras dan escalofrío. Cada hora en este país están violando a más de 2 niños, cada hora, es decir, cada día en Colombia violan a más de 50 niños, pero hay que hacer una anotación acá increíble, y es que estas cifras salen de las investigaciones y de las denuncias, y se dice que menos del 5% de la violencia que sufren los niños es denunciada. Una grave radiografía que el mismo director de Medicina Legal revela como el dramático panorama en torno a la violencia de los menores de edad. En este momento podemos afirmar que las niñas entre los 10 y los 14 años son abusadas una niña por hora en Colombia. Los niños son abusados en este momento 14 niños por día en Colombia entre 5 y 9 años. Según cifras del instituto, en 2 años, las denuncias sobre presunto abuso sexual a menores de edad se incrementaron en 4.530 nuevos casos. En 2016, de enero a agosto, 10.878 niños y niñas fueron víctimas, y en 2018 las cifras van en 15.408 casos denunciados.
La violencia hacia las niñas en temas de violencia sexual está en más o menos un 65 a 70%. Es decir, superan en mucho la violencia sexual del adulto. El 86.83% de las denuncias sobre abuso sexual corresponde a menores, en su mayoría niñas. Las agresiones, en un 46.2%, son familiares y se dan en la vivienda del menor. Esta es la opinión de los expertos. Que debemos cambiar la forma en que estamos asumiendo nuestras relaciones de género y nuestras relaciones de género con nuestros niños y con nuestras niñas también. Las intenciones para castigar este delito han sido muchas. 2 iniciativas no han logrado el aval del Congreso. Por lo pronto, avanza la propuesta sobre la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Desde el Congreso de la República apoyaremos las iniciativas presentadas para que haya cadena perpetua a los abusadores de niños. El gobierno pidió la celeridad a la medida de prisión perpetua y le declaró la guerra a quienes atentan contra los menores de edad en el país. Fiscal, hay un tema ahí que está sobre el tapete, sobre el tablero. La posibilidad de que se impulse una iniciativa que busque la cadena perpetua para estos violadores. ¿Usted está de acuerdo con eso? En la Fiscalía quien define la política criminal del Estado es el fiscal general, en asocio con el alto gobierno. Pero lo importante, más allá de ese debate, es que tenemos herramientas. Tenemos penas que van hasta los 60 años. Hemos, digamos, construido un marco normativo que puede ser importante siempre y cuando lo pongamos en marcha. Y esto obviamente no puede darse si los hechos no se denuncian con suficiente rigor. A eso quería llegar, porque bueno, el trabajo mío como periodista es analizar los hechos antes que empezar a estar del lado de uno, de la posición populista y demás. Y quisiera preguntarle, si uno analiza estas cifras, ¿para qué cadena perpetua si es que ni siquiera los investigamos y los procesamos? Ese es el gran punto de la reflexión. Tenemos que avanzar de manera muy clara en 4 cosas. Creer en los niños. Utilizar tecnología de punta, como cuando se desbarata o se desvertebra una red criminal de narcotráfico. Hacer extinción de dominio en los casos de turismo sexual en donde llevan niños y niñas a hostales, a moteles. Como en Cartagena ha ocurrido. Como en Cartagena, menores de 14 años. Esos actos son criminales. La mal llamada práctica del turismo sexual debe ser combatida quitando también el patrimonio de la esfera de los criminales, los que permiten que eso suceda en esos hoteles. Tener básicamente una mayor cobertura geográfica de medicina legal. En muy buena parte del país se trabaja con médicos rurales. Tenemos que tener mucha más infraestructura y envergadura oficial en medicina legal que permita llegar a todas partes. Más denuncia ciudadana, más prevención del delito. ¿Se está denunciando eso? Estamos aquí viendo que ha aumentado un 25%, pero... Esta es una cifra que permite reflexionar acerca de si son más hechos los que han ocurrido o son más denuncias. Exacto. Hay una discusión alrededor de eso. Yo tiendo a pensar que ambas cosas son ciertas. Hay más hechos y también hay más denuncias porque la gente se ha concientizado de la importancia que tienen los niños en el sistema colombiano, en el sistema constitucional. Los derechos de los niños son prevalentes y la lucha por los derechos de esos niños y niñas debe ser sustantiva. Ahora, hay que tener figuras que no se han estrenado suficientemente. ¿Cuál, por ejemplo? La extradición de quienes han venido aquí a Colombia a ejercer como depredadores sexuales en el mal llamado turismo. Como estos israelíes que presuntamente habrían cometido estos delitos en ese caso, por ejemplo, y en otros muchos más, en donde llegan turistas con el ánimo de tener actos de depredación sexual, pagar por sexo con niñas menores de 14 años. Eso refleja, por supuesto, una situación que tiene elementos y tiene herramientas. Déjeme tocarle otro punto que me parece neurálgico. Si bien hablamos de quienes apoyan la iniciativa de la cadena perpetua, usted dice que 60 años de prisión hay, por ejemplo, para alguien que violente los derechos de los niños. ¿Ellos tienen beneficios? ¿Tienen subrogados penales, como se le conoce técnicamente? ¿Los violadores hoy se les rebaja la pena? ¿Tienen privilegios? Ningún violador, ningún agresor sexual, ninguna persona que violente los derechos de infancia o adolescencia puede tener beneficios según lo establece la ley de infancia. Pero hay una sentencia que abrió un boquete donde establece, inclusive los que promueven la cadena perpetua dicen que se les debe dar cierto privilegio porque si no se estarían condenando a que no fueran resocializados estos violadores.
Hay un debate, como en todo el sistema normativo colombiano, por ejemplo, aquel caso de los violadores que trabajan en redes de proxenetismo, que se dice, oiga, entrégale el beneficio de principio de oportunidad para que él delate a sus jefes y poder desbaratar de manera más pronta ahí se la le están organización concediendo criminal. ciertos privilegios. Pero eso en Colombia no está admitido porque se supone y se establece que los derechos de infancia... Si estudia el violador, si hace trabajo social en la cárcel, ¿eso se tiene en cuenta para rebajarle la pena? Pero por una vía administrativa, no como consecuencia de la decisión normativa. Desde el punto de vista de los subrogados penales no hay beneficios. Y eso es muy importante destacarlo en la actualidad. Puede que en el futuro, como consecuencia de una política criminal, se establezca que en aquellos casos de trata de personas o de explotación sexual comercial, quien delate a sus jefes y desbarate la organización criminal obtenga alguna rebaja de pena. Pero eso está todavía inadmitido, prohibido dentro del sistema legal colombiano. Claro, tenemos en este momento una nota relacionada con lo que, bueno, la opinión de los... bueno, en fin, no tenemos absolutamente nada de eso. Fiscal, veamos ahora estos otros datos. En Cartagena, reclutamiento ilícito de niños. ¿Eso también es otro de los delitos? Básicamente esto hay que entenderlo de dos formas. Uno, el reclutamiento en el departamento de Bolívar, en algunos casos y eventos relacionados con las actividades de grupos armados al margen de la ley como las guerrillas del ELN, que aún siguen reclutando las disidencias de las FARC en el sur del país para vincular a los niños en calidad de, entre comillas, niños soldados en sus estructuras armadas ilegales. Claro. Donde a las niñas les va peor que a los niños porque reciben una vulneración sexual casi siempre. Quedan embarazadas, son obligadas a abortar, etc. Y el caso de la instrumentalización de los niños para cometer delitos que se relaciona más que nada con el empleo de niños como mensajeros para el microtráfico de cocaína, por ejemplo, o de estupefacientes. En ese caso, quería tocar ese tema. Son usados, instrumentalizados para cometer delitos. Uno pensaría, pero lo hacen bajo la lógica de ¿qué? De que a los niños no se les procesa ni se les juzga con suficiente rigurosidad. Lo hacen bajo muchas lógicas. Una de ellas es que un muchacho de 17 años, por supuesto, tiene más agilidad física, muchas veces en medio de su situación de deserción escolar o de pobreza, le ofrecen un dinero para efectos de participar en actividades criminales que él considera sencillas, se vincula como mensajero en redes de psicotrópicos. Eso, de alguna manera, se emplea por parte de estas organizaciones y también, por supuesto, el hecho de que piensan que pueden vincular niños muy chiquitos que no tienen, digamos, responsabilidad punitiva, porque la responsabilidad punitiva es a partir de los 14 años. Y en consecuencia también se meten dentro de esos vericuetos de las normas para tratar de salir impunes. De acuerdo, es decir, ¿usted cree que al Código de Infancia y Adolescencia hay que hacerle reformas para procesarlos con mayor fuerza? Nosotros analizamos los debates que se están dando en el Congreso de la República sobre el particular, pero te repito que esa es una potestad del fiscal general. Lo que entendemos es que en la actualidad, a partir de los 14 años de edad, hay responsabilidad penal adolescente, pero la mayoría de estos casos relacionados con psicotrópicos y con redes de robo de celulares pueden tener que ver con la instrumentalización de niños y adolescentes en bandas criminales, en estructuras delictivas, y no necesariamente de ellos como victimarios, más bien en algunos casos como víctimas. En algunos casos se da la doble condición de víctimas y también de infractores a la ley penal, y eso hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente pues, se estableció un régimen para que ellos también respondan por los ilícitos cuando los han cometido. Usted es fiscal delegado para los delitos contra los niños y adolescentes y es considerado por algunos como el cazador de estos depredadores, pero déjeme preguntarle esto. ¿Cuenta su unidad con los suficientes fiscales para atender todos estos casos que uno ve? ¿Son muchísimos? La gran mayoría de casos se adelantan con la colaboración de las seccionales de la Fiscalía en todo el país. Es decir, ¿cuántos fiscales hay haciendo eso? Nosotros tenemos una unidad relativamente pequeña que está empujando un aparato institucional para que se dé respuesta al caso de violencia contra niños, niñas, mujeres, jóvenes, que tienen que ver con ilícitos de esta naturaleza. Y estamos en todo el país empujando el tema y tratando de posicionar en la agenda pública que este asunto de los derechos de niños y niñas es relevante, es absolutamente importante constitucionalmente y que no podemos dejarlo de lado. ¿Cuántos fiscales? No me ha respondido la pregunta. ¿Cuántos fiscales? No te podría decir cuántos hay, pero en todo el país hay 32 seccionales que tienen unidades con las que trabajamos de manera articulada, que están, digamos, con suficientes fiscales y con policía judicial, y tenemos la colaboración, por supuesto, del CTI y de la Policía Nacional. ¿El ICBF qué labor cumple ahí? El ICBF es
es un solidario acompañante en el proceso de restauración de los derechos de aquellos niños y niñas víctimas a efectos de recibir, digamos, a estas personas, a estos niños, y entregarles una atención psicosocial, un restablecimiento de sus derechos, asegurarse que vuelvan al sistema de salud, que vayan al sistema educativo, digamos, monitorear que el hogar, que debería ser siempre el sitio donde uno supone que hacia allá iba, porque si se sabe que 7 de cada 10 agresores están dentro de la casa, pues uno diría, hombre, ¿y qué hace el ICBF? Que la casa es el lugar más peligroso y no el lugar más seguro para los niños y niñas en Colombia. Sí, no, se contradice la lógica y el sentido común. La casa no es el sitio más seguro para los niños, según lo muestran estas cifras. Pues es el fiscal delegado. Juan Diego, muchas gracias. Para los delitos contra los niños y adolescentes. Muchas gracias por echar lápiz y explicarnos este muchas tema gracias a ustedes. Que queremos poner en el radar para que la sociedad se despierte un poco también y, por supuesto, apoyemos a las autoridades competentes denunciando, apoyándolas y demás en la protección de nuestros niños.